Las empresas han estado agotando sus reservas de efectivo. Las reservas de Meta han caído de 64.000 millones a 37.000 millones de dólares, una disminución del 42%. Las de Google han bajado de 142.000 millones a 115.000 millones de dólares, una reducción del 19%. Las reservas de Microsoft han pasado de 136.000 a 104.000 millones, una disminución del 23%. Y las de Apple han caído de 107.000 millones a 51.000 millones de dólares, una reducción del 52%. Esto no es un fenómeno aleatorio. Durante la última década, estas empresas han estado aumentando vigorosamente sus reservas de efectivo, pero esto cambió en un periodo de 12 a 24 meses. Con disminuciones tan significativas, uno podría pensar que estas compañías están pagando agresivamente sus deudas, pero no es el caso. Por ejemplo, Apple ha mantenido su deuda a largo plazo en alrededor de 100.000 millones de dólares. Por otro lado, Google y Meta han incrementado su deuda. Google la aumentó a más del 200%, de 4.000 millones a 14.000 millones. Meta, por su parte, tiene una deuda prácticamente por primera vez en su historia. Esto no tiene sentido. Estas empresas acumulaban efectivo en decenas o incluso de cientos de miles de millones cuando las tasas de interés eran bajas. Ahora que las tasas son altas, uno pensaría que reforzarían sus reservas y pagarían deudas rápidamente, pero han hecho lo opuesto. Entonces, ¿por qué están gastando sus reservas de efectivo y a dónde se dirige este dinero? Comenzando con la razón más obvia, está la alta inflación. En tiempos de alta inflación, el efectivo ocioso pierde rápidamente valor, por lo que parece lógico reducir reservas de efectivo. Pero no es tan simple. Al examinar los balances de estas empresas, se ve que muchas comenzaron a reducir sus reservas mucho antes de que la inflación se descontrolara. La inflación no superó el 3% hasta el segundo trimestre de 2021. Pero para entonces Apple ya había reducido sus reservas de 107.000 millones a 61.000 millones. Esta tendencia aún es más evidente en Microsoft, que ha evitado aumentar sus reservas de efectivo desde 2016, a pesar de que sus ingresos netos se dispararon de 25.000 millones a 70.000 millones cada año en ese periodo. Esta decisión de limpiar reservas de efectivo es claramente intencional. ¿Pero por qué? En gran parte se explica por el artículo de investigación del Dr. Michael Jensen, publicado en 1986, que se ha convertido en una biblia para líderes empresariales. Este artículo argumenta que acumular efectivo es un pecado grave para las corporaciones y lo respalda con 5 razones, de las cuales destacaremos 3. La primera es que existe una correlación inversa entre las reservas de efectivo y la eficiencia organizacional. Esto tiene todo el sentido, y probablemente lo experimentes tú mismo. Cuando las cosas van bien, es más probable que comas afuera, compres un teléfono innecesario o mantengas suscripciones que no usas. Lo mismo aplica a las empresas. Cuanto más efectivo tienen, más probable es que contraten en exceso, financien proyectos con bajo retorno o paguen salarios inflados. Espera, ¿eso no suena como el metaverso? Bueno, en fin, Jensen lleva esta idea más allá, argumentando que mayores niveles de deuda también aumentan la eficiencia. En otras palabras, reservas de efectivo moderadas y cierto nivel de deuda son óptimos para mantener la eficiencia corporativa. La segunda razón es más una observación que un argumento. Jensen notó que las transacciones que aumentan el apalancamiento se correlacionan con incrementos positivos significativos en el precio de las acciones, mientras que las que lo reducen con caídas significativas. Esto se debe a que las empresas que toman deuda suelen financiar esfuerzos expansivos, mientras que las que reducen la deuda generalmente están minimizando riesgos. La tercera razón es quizás la más controvertida. Jensen argumenta que mayores reservas de efectivo conducen a más diversificación, lo que aparentemente es malo. Según él, las empresas tienen más probabilidades de tener éxito cuando invierten en áreas donde ya son dominantes, en lugar de aventurarse en nuevos sectores. Sin embargo, al crecer las reservas, la tentación de diversificarse aumenta, lo que a menudo genera más pérdidas que ganancias. Estas ideas han sido reforzadas por investigaciones más recientes. Un estudio que analizó el crecimiento de ingresos corporativos entre 1871 y 2001 encontró que los ingresos crecían más rápido cuando las empresas distribuían la mayor parte de sus ganancias en dividendos. Por el contrario, el desempeño de las acciones era pobre cuando las empresas acumulaban efectivo. Esto no significa que las reservas de efectivo en sí conduzcan a un mal desempeño, sino que las reservas excesivas suelen indicar un cambio fundamental en la empresa, un cambio que generalmente no es positivo. De acuerdo, no quieres retener demasiado efectivo como corporación, pero entonces, ¿dónde guardas todo este dinero? Ya es complicado invertir de manera segura unos cientos de miles de dólares, así que ¿cómo se invierte en cientos de miles de millones? Bueno, la respuesta generalmente se divide en 3 categorías principales, comenzando con valores a corto plazo.
Esto consiste principalmente en letras del tesoro que vencen en los próximos 12 meses. Actualmente las letras del tesoro a un año ofrecen un rendimiento del 4.7%, lo que las convierte en una apuesta bastante sólida para las corporaciones. Además, estas letras son consideradas libres de riesgo, ya que están respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, son tan seguras que generalmente se consideran como efectivo. ¿Recuerdas cuando mencionamos que Apple tiene $50,000 millones en reservas de efectivo? Bueno, solo $20,000 millones de esos son realmente efectivo líquido. Los otros $30,000 millones son valores negociables o letras del tesoro. Si miramos aún más de cerca, veremos que incluso la parte líquida no es totalmente en efectivo. La entrada oficial se denomina efectivo y equivalentes de efectivo. Esto básicamente significa letras del tesoro a muy corto plazo que vencen en el próximo mes y o fondos del mercado monetario. Así es como las empresas almacenan dinero que necesitan en los próximos 12 meses aproximadamente. Para reservas a más largo plazo, las empresas suelen recurrir nuevamente a bonos gubernamentales, pero esta vez con vencimientos mucho más largos, como 10 o 15 años. Los bonos de 10 años, o técnicamente notas, actualmente ofrecen un rendimiento del 3.3%, que es mucho menor que las letras a un año. Sin embargo, el beneficio es que puedes asegurar esta tasa durante 10 años completos. Este es generalmente el lugar donde las empresas almacenan la mayor parte de su efectivo. Apple, por ejemplo, tiene $114,000 millones en valores negociables a largo plazo, así que básicamente todo el efectivo se destina a bonos gubernamentales de diversas duraciones. Pero, ¿qué pasa si una empresa todavía tiene demasiado dinero sobrante? Ahí es donde entra en juego las famosas recompras de acciones. Comprar acciones permite a las empresas inflar artificialmente el valor de sus acciones debido a la simple oferta y demanda. Al comprar acciones, Apple puede reducir la cantidad de acciones disponibles en el mercado. Al mismo tiempo, también aumentan la demanda de sus acciones, porque están comprando cientos de miles de millones en acciones. De hecho, en la última década, Apple ha recomprado $573,000 millones en acciones. Para ponerlo en perspectiva, eso es suficiente dinero para adquirir la novena empresa más grande del mundo en efectivo. Apple no está sola en esta tendencia. Google ha gastado $150,000 millones en los últimos 5 años, Facebook $100,000 millones, Microsoft $170,000 millones en los últimos 10 años, y las corporaciones en general han gastado $5.3 billones en recompras de acciones en la última década. Así que invertir efectivo en valores gubernamentales y recompras de acciones ha sido históricamente la estrategia preferida de las corporaciones, pero esto ha empezado a cambiar en tiempos recientes. Como puedes ver, grandes reservas de efectivo suelen ser una señal preocupante para las corporaciones, por lo que intentan evitar acumular demasiado efectivo invirtiendo en valores gubernamentales y recompras de acciones. Pero ese es el método tradicional. El método moderno consiste en cambiar el efectivo por algo mucho más valioso. La realidad es que el valor del efectivo está disminuyendo, y no me refiero solo a la inflación, me refiero a que el valor fundamental del efectivo como moneda está disminuyendo. Esto no es una nueva tendencia. El efectivo ha sido una moneda subóptima durante más de 100 años, básicamente desde que se creó la Reserva Federal en 1913. Se nos ha inculcado que las monedas pierden valor con el tiempo, porque eso es lo que siempre hemos visto con el efectivo. Pero esto no es realmente cierto. Las buenas monedas aumentan de valor y durante mucho tiempo el efectivo fue una gran moneda. De hecho, entre 1800 y 1900, el valor del efectivo aumentó. $1 en 1800 valía solamente 67 centavos en 1900. Piensa en esto, el dinero en 1900 valía más que en 1800. Por supuesto, esto cambió con la Reserva Federal, pero eso no significa que todas las monedas se volvieran inflacionarias. La nueva moneda a tener fue el oro, al menos hasta que se prohibió su posesión en 1933. Después de la prohibición, la nueva moneda fue el petróleo. En los años 1930 y 1970, las personas más ricas del mundo eran aquellas que controlaban el petróleo. Con la llegada de la década de 1980 y la influencia de Reagan, la moneda óptima cambió a ser acciones, y así ha sido desde entonces. Multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates no poseen petróleo, oro ni efectivo, poseen acciones. Pero esto está cambiando una vez más. La nueva moneda es la atención, y las empresas más grandes del mundo lo saben mejor que nadie. Por eso están más que dispuestas a pagar sumas ridículas de dinero para comprar atención. Probablemente el mejor ejemplo de esto sea WhatsApp. Cuando fue adquirida desde una perspectiva empresarial tradicional, era completamente inútil. A pesar de tener 450 millones de usuarios, la aplicación generaba solamente 10.2 millones en ingresos. En otras palabras, cada usuario generaba unos gloriosos 2.3 centavos al año, mientras le hacía perder 30 centavos a la empresa. Obviamente una situación terrible desde el punto de vista financiero.
Facebook podría haber replicado fácilmente la aplicación por no más de 10 millones, incluso siendo muy generosos, pero lo que Facebook no podía replicar era el interés que WhatsApp tenía, y por eso pagaron una suma absurda de $19,000 millones por la compañía, o más o menos $42 por usuario. Esta es la misma razón por la que Microsoft compró Skype por $8.5 mil millones, Apple compró Beats por $3,000 millones, Microsoft compró JetJob por $7.5 mil millones, LinkedIn por $26,000 millones, Salesforce compró Slack por $27,000 millones y Elon Musk compró Twitter por $44,000 millones. Ninguna de estas empresas creó algo verdaderamente revolucionario. En la mayoría de los casos, sus productos pueden replicarse por unos cientos de miles o unos pocos millones como máximo, pero lo que es casi imposible de replicar es su base de usuarios, y por eso los gigantes tecnológicos están gastando todo su dinero adquiriendo estas startups. Básicamente están cambiando su efectivo y acciones por simple atención, ya que esa es la moneda mucho más valiosa hoy en día. Para la mayoría de las personas, ser rico financieramente significa tener mucho dinero en efectivo, pero para la mayoría de las empresas esto es una pesadilla. Un aumento en las reservas de efectivo indica que te estás quedando sin lugar donde invertir y hacer crecer la empresa, lo cual es un gran no para los inversionistas. Tradicionalmente, las empresas cambiaban su efectivo por bonos y acciones, ya que estas eran las monedas superiores, y estas opciones siguen siendo muy populares hoy en día. Sin embargo, cada vez estamos viendo que las empresas intercambian efectivo por atención. No buscan flujo de caja, fundamentos sólidos, un negocio único ni nada de esto. Lo que buscan es maximizar la atención que puedan obtener por su efectivo, ya que esa es la moneda real del siglo XXI. Actualmente todavía hay muchas empresas en el Fortune 500 que no están haciendo esto, pero en 20, 30 o 40 años, la única forma de estar en el Fortune 500 será controlar la atención, y por eso las empresas más inteligentes están gastando sus reservas de efectivo a cambio de atención. ¿Te diste cuenta de cuánto dinero están gastando estas empresas en recompras de acciones? Coméntalo abajo. Además, dale like si te gustaría ver más análisis económicos como este. Y por supuesto considera suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video.